Hay un peso en tu pecho esta mañana, algo que no quieres nombrar y que lleva días pidiendo una respuesta. Bienvenidos a Luz Estelar, y no es casualidad que ese nudo se apriete hoy. Son las 7:41 de la mañana del lunes 24 de agosto y la luna en Capricornio acaba de cuadrar a Saturno en Aries con exactitud. Es la cuenta que el cielo te cobra por ese compromiso que evitaste ayer, pero la buena noticia es que esta factura tiene vencimiento. Antes del mediodía la presión cede, y aunque Virgo recibe el sol de lleno, esta batalla interna la sentimos los 12 a la vez, cada uno con su propia salida lateral que llevas días sin ver. Vamos a buscar la tuya, signo por signo, en la energía cósmica del día. Empecemos por lo que está pasando en el cielo más allá de esa cuadratura matutina. El Sol a 0.5 grados de Virgo está en conjunción con Mercurio, ambos a menos de 4 grados de distancia. Esto fusiona tu voluntad con tu mente, y lo que decidas hoy tendrá una claridad poco común, pero cuidado, porque ese mismo Sol cuadra a Urano en Géminis. Esa chispa de rebeldía puede hacerte cambiar de opinión a mitad de camino, así que si vas a comprometerte con algo, hazlo por escrito. La Luna en su fase creciente gibosa al 84% transita Capricornio y se opone a Marte en Cáncer. Es una tensión entre el deber y la necesidad emocional. Te empujan a actuar, pero tu instinto te pide cuidar a los tuyos primero. El detalle fino es que Saturno, retrógrado en Aries junto con Neptuno y Plutón también en reversa, te pide revisar no lo que haces, sino por qué lo haces. Y un dato histórico, un 24 de agosto como hoy, en el año 79, el Vesubio sepultaba Pompeya. No es una advertencia apocalíptica, sino un recordatorio de que lo que hoy no atiendes, mañana queda bajo ceniza. La salida, usa esta tarde para ordenar, no para crear. Aries. La luna en Capricornio cuadra exacta a Saturno en tu signo. Esa sensación de que cargas con un expediente ajeno desde hace semanas tiene fecha de vencimiento hoy. Tu regente Marte en Cáncer, a 7 grados y medio, se enreda con Neptuno retrógrado. No confundas proteger con postergar. Hay una llamada, un correo, un trato que dejaste para cuando estés listo. Ese momento no llega solo, lo fabricas. En el amor, Venus en Libra sextil Júpiter te da una ventana de encanto natural hasta que el Sol toque el horizonte. Úsala para pedir lo que quieres sin disfrazarlo de sugerencia. En lo laboral, Saturno retrógrado te exige revisar un compromiso que firmaste con prisas. Léelo con lupa antes de que el lunes se convierta en martes. El ancla de hoy: cuando sientas la primera punzada de hambre entre la mañana y el mediodía, ahí mismo, sin aplazarlo, resuelve ese pendiente que te quita sueño. Esto no te pasa todos los meses, una cuadratura exacta Luna-Saturno es rara. Aprovecha que el peso se vuelve mapa. Tauro. La luna en Capricornio cuadra exacta a Saturno retrógrado en tu casa del dinero y la autoestima. El peso en tu pecho no es ansiedad, es el recordatorio de un compromiso financiero que aplazaste el jueves y que hoy tiene fecha de vencimiento. Esa llamada al banco o a esa persona que te debe, la que llevas días posponiendo, se resuelve mejor antes de que el sol cruce el meridiano. Tu mandíbula aprieta cada vez que piensas en el tema. Nota cómo se afloja cuando marcas el número. Venus en Libra sextil a Júpiter te da el tono justo para negociar sin ceder. Pide lo que sabes que vale con la calma de quien sostiene la taza sin prisa por beber. Marte en Cáncer te tiene más irritable con quien comparte techo. No es contra ellos, es tu territorio pidiendo orden. Reordena el cajón de los cubiertos o la estantería del baño. El gesto físico de poner cada cosa en su lugar te devuelve la paz que el caos externo te roba. Esto de Saturno no se repite hasta dentro de años. Hoy la llave está en tu mano. Úsala antes de que cierre la oficina. Géminis. Urano en tu signo a 5 grados recibe la cuadratura del Sol desde Virgo, y esa sensación de que algo tiene que ceder, un plan, una idea, una versión de ti, no es ansiedad suelta, es geometría pidiendo movimiento. El lunes lunar te empuja a lo doméstico, pero tu cabeza ya está en 3 lugares. No pelees contra eso. Mercurio, tu regente, viaja pegado al Sol en Leo, dándote una claridad inusual para nombrar lo que quieres sin rodeos. Aprovecha esa lengua afilada antes del mediodía. Hay un mensaje que llevas días redactando en tu mente y hoy sale mejor si lo dices en voz alta, no si lo escribes. El trabajo fluye si dejas de corregirte a mitad de frase.
En el amor, Venus en Libra te sextilea a Júpiter, así que alguien cerca de ti está más receptivo de lo que crees, pero espera a que la luna suelte su tensión con Saturno cerca de las 4 de la tarde para acercar. Llama a esa persona cuando notes que el aire de la habitación se vuelve más pesado justo antes de que el sol se incline. Ese es tu umbral. Cáncer, Marte a 7.9 grados dentro de tu signo en cuadratura con Neptuno retrógrado. Esa neblina que te hace dudar de tus propios motivos tiene fecha de vencimiento y vence cuando reconozcas que no todo lo que sientes necesita explicación. La luna en Capricornio te aprieta el pecho con una cuadratura exacta a Saturno. Hay una exigencia, quizás de familia o de tu propia voz crítica, que hoy pesa como una manta mojada. No la sacudas, déjala escurrir. Tu energía no está para batallas externas, sino para reconocer qué batalla interna ya ganaste y no celebraste. En el amor, Venus en Libra te sextilea con Júpiter, alguien te ve con más claridad de la que te ves tú. Acepta ese espejo. En lo laboral, el Sol junto a Mercurio en Virgo ilumina un detalle que habías pasado por alto. Ese error menor es en realidad una pista. Hoy, lunes lunar, tu ritual es de agua. Llena un recipiente, mete las manos y respira hasta que tu ritmo cardíaco se acomode al de líquido. Ese gesto sencillo te reordena. Tu caparazón no es para esconderte, es para que lo que te atraviesa te encuentre en casa. Leo. Mercurio a 26 grados de tu signo todavía conversa con el Sol en Virgo y esa idea que te despertó a las 3 de la madrugada no era ruido, era un plano que pide ejecución. Pero la luna en Capricornio cuadra a Saturno exacto y ahí está el nudo, tu reino interno choca con la aprobación que esperas de afuera. No es tu creatividad la que falla, es el miedo a que no la aplaudan. Hoy el escenario no está en el público, está en el gesto. Cuando notes que tu mandíbula se tensa mientras revisas el teléfono, cierra la pantalla y llama a esa persona con la que dejaste un proyecto a medias. Júpiter en tu signo te respalda con un sextil a Venus, lo que ofrezcas sin calcular será bien recibido. No pidas permiso para brillar, tu corona ya está puesta, solo falta que decidas usarla en la sala, no en el espejo. El aplauso que buscas empieza adentro. Virgo. El Sol, recién nacido en tu signo a 0.5 grados, se enfrenta a Urano en Géminis. Esa chispa de rebeldía que sentiste ayer al despertar tiene dirección y apunta a un ajuste que llevas aplazando en tu rutina de manos o de hombros. La luna en Capricornio forma cuadratura exacta con Saturno retrógrado, y esa presión en tu intestino no es ansiedad genérica, es tu cuerpo pidiéndote que cierres un asunto doméstico que quedó a medias. No es momento de planificar, es momento de ejecutar. Mientras tanto, Mercurio en Leo sigue conversando con tu Sol, dándote claridad mental para discernir qué esfuerzo merece tu servicio hoy. En el amor, Venus en Libra te ofrece una tregua diplomática. Si hay una conversación pendiente con alguien cercano, usa el mediodía para enviar ese mensaje breve que restablece el puente sin abrir la herida. Tu energía está en modo afinador, detectas la falla en segundos. Hoy, esa precisión tiene un destino claro. Cuando notes que tus dedos empiezan a tamborilear sobre la mesa, levántate y ve a tocar la puerta de esa persona con la que compartes espacio, no para hablar, solo para estar. Libra. Venus camina por tu signo a 16 grados y su oposición a Saturno retrógrado en Aries convierte esa relación donde siempre cedes en un espejo incómodo. Hoy ves claro cuánto has dado y cuánto has callado para mantener la paz. La luna en Capricornio cuadra a tu regente, así que el cansancio que sientes al mediodía no es pereza, es tu cuerpo pidiendo que dejes de ser el árbitro de un partido que no juegas. En el trabajo, tu diplomacia natural funciona, pero no la uses para posponer lo inevitable. Hay un ajuste de límites que solo tú puedes firmar. Esta noche, cuando Mercurio en Leo ilumine tu casa de comunicación, la frase que has masticado desde la semana pasada encontrará el tono justo si la dices en persona frente a esa persona sin filtros. El gesto que hoy te pide el día, pon tu mano sobre tu pecho y respira antes de responder cualquier pregunta incómoda. Tu balanza no está rota, solo necesita que la cargues tú por una vez. Escorpio. La luna en Capricornio a 13 grados estrecha un cuadrado exacto con Saturno retrógrado en Aries, y esa frialdad que finges desde el jueves te está costando más sostener de lo que admites. No es el momento de ganar la discusión silenciosa que llevas con esa persona, es el momento de admitir que la estás teniendo. Mientras tanto, Marte en Cáncer cuadra a Neptuno y tu energía no está dispersa, está esperando una dirección que solo tú puedes nombrar en voz alta.
Lo que hoy se te exige no es una gran confesión. Es un gesto mínimo. Borra ese borrador que llevas 6 días editando y escribe el mensaje como salga, sin pulirlo. La cuadratura Luna-Saturno es exacta. Esto no te pasa todos los meses y su regalo es la claridad si dejas de protegerte del ridículo. En el trabajo, no persigas aprobación. Ejecuta la tarea que has estado posponiendo porque te parece menor. Ahí está tu poder en lo pequeño. Cuando el cansancio te pese sobre los párpados, envía el mensaje. No lo pienses más. El silencio que has construido es más ruidoso que cualquier respuesta que puedas recibir. Sagitario. Mientras la luna en Capricornio aprieta su cuadratura exacta contra Saturno retrógrado en Aries, tu casa del trabajo y tu casa de la libertad juegan al tira y afloja, y ese nudo en el estómago que sientes cada mañana es la factura de Prome, terte algo que aún no has empezado. Venus en Libra, sextila Júpiter en Leo, te recuerda que el placer no es un premio al final del camino, sino el combustible del viaje mismo. Hoy el cielo no te pide que elijas entre deber y deseo, te pide que los mezcles en el mismo plato. Hay una conversación que has estado posponiendo con alguien que admiras, no es sobre trabajo, es sobre dirección. Llámale cuando salgas de casa y el sol te dé en la cara, esa luz sobre los párpados es tu señal. 5 minutos bastan para desatar lo que llevas meses enredando. Esto no te pasa todos los días. Saturno y la luna miden fuerzas exactas en tus casas más viscerales. El gesto de hoy es pequeño, el rumbo que corrige, enorme. Capricornio. La luna en tu signo a 13 grados choca de frente con Saturno, retrógrado en Aries. Ese apretón en el pecho que sentiste anoche al revisar el teléfono tiene nombre, la culpa de no haber puesto un límite a tiempo. No es castigo, es estructura que reclama ajuste. Tu regente retrógrado te obliga a revisar los cimientos, no a demolerlos. En el trabajo, esa negociación estancada se destraba si dejas de esperar la aprobación que nunca llega y presentas tu propuesta con números duros. En el amor, la oposición de Venus en Libra te muestra el espejo. Das más de lo que recibes y hoy eso se nota como una piedra en el zapato. El día es para consolidar, no para expandir. Tu energía rinde mejor en bloques de 2 horas, sin interrupciones. El consejo concreto: cuando notes que el sol de la tarde entra por tu ventana y cae sobre tu escritorio, detente y envía ese mensaje que has redactado y borrado 3 veces. Esa es tu señal. Esto no te pasa todos los meses. La luna exacta contra Saturno te da una claridad quirúrgica sobre qué relación o proyecto drena tu autoridad. Úsala para cortar, no para lamentar. Tu corona no pesa cuando sabes qué soltar. Acuario. Plutón retrógrado en tu signo a 3.3 grados no es un susurro cósmico, sino un voltaje constante en tu nuca, y con la luna en Capricornio cuadrando a Saturno a las 13.2, esa tensión que sientes entre lo que construyes y lo que sueñas tiene nombre propio hoy. Tu mente ya vio el patrón que los demás aún no distinguen. La red está conectada, pero un cable suelto te impide encender el circuito. Esa conversación que has evitado con tu círculo cercano, la que involucra un pacto tácito que ya no te sirve, es el cable. No la fuerces con lógica fría. Acércate con la curiosidad de quien prueba un prototipo nuevo. En el amor, Venus en Libra sextil a Júpiter te regala una tarde donde la generosidad ajena te sorprende. En el trabajo, tu instinto de romper el molde choca con la burocracia de Marte en Cáncer. No pelees contra el muro, busca la puerta lateral. Cuando sientas el aroma del café recién hecho, detente y envía ese mensaje que has redactado mentalmente 3 veces. Tu independencia no se pierde al pedir ayuda, se amplifica. El futuro que ves no espera permiso. Piscis. La luna en Capricornio cuadra exacta a Saturno retrógrado en Aries, y esa rigidez que sentiste al despertar, como si algo en tu pecho no hubiera terminado de soltarse, tiene nombre. Es la culpa que arrastras por un favor que prometiste o cumpliste. Marte en Cáncer, en tu casa del trabajo, se enreda con Neptuno. Hoy alguien te va a pedir algo que deberías negar. No es tu causa, no es tu cruz. El agua que te define no tiene que llenar todas las vasijas. Cuando Venus, en Libra, toque a Júpiter, una oferta inesperada llegará por la tarde, probablemente a través de un mensaje de voz que dudarás en escuchar. Escúchalo antes de que el sol se ponga. El detalle está en el reflejo del agua estancada cerca de tu ventana. Si lo ves turbio, es que estás drenando energía en alguien que no la devuelve.
Llama a esa persona que te debe una explicación desde hace 3 semanas y corta el hilo. Tu silencio también es una respuesta, pero hoy la palabra es más liviana. Neptuno retrógrado te pide que sueltes el ideal de lo que debiste ser. La marea baja deja lo que ya no flota. El sol en Virgo, cerrando el día con la luna creciente gibosa, te deja una sola tarea: mirar lo que llevaste cargando sin nombrarlo. Esa tensión en la mandíbula o ese suspiro que se te escapó mientras cocinabas, ponle nombre a una sola de esas cosas en voz baja, como quien le habla a un amigo. No hace falta resolverla, solo reconocerla para que deje de apretarte desde adentro. Si te cuesta, apoya la mano en el pecho y di: esto es cansancio, o esto es preocupación, y notarás como el cuerpo suelta un poco. Mañana la luz será distinta, pero lo que sueltes hoy te va a dejar más liviano para recibirla. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros inclinan pero no obligan. El poder está en ti. Hasta mañana.